La crisis del sistema educativo en Venezuela. Ramón Cardoso profundiza en su columna sobre las causas del deterioro del sistema educativo en Venezuela. Desde hace más de 2 décadas, Venezuela viene siendo conducida bajo las directrices del proyecto político bautizado como socialismo del siglo XXI, implantado por Hugo Chávez en los primeros años de su gobierno y continuado por Nicolás Maduro hasta el día de hoy. Con el paso del tiempo, este modelo ideológico político ha generado un conjunto de profundas distorsiones y desequilibrios. A partir del año 2014, el país desembocó en una emergencia humanitaria compleja, es decir, una emergencia que se prolonga en el tiempo y afecta considerablemente a todos los ámbitos de la vida humana. El sistema educativo venezolano es una de las áreas prioritarias del país que ha sido afectada de manera más profunda. Uno de los principales objetivos del modelo chavista era lograr el acceso masivo de los niños y adolescentes al sistema educativo venezolano. Sin embargo, los hechos evidencian exactamente lo contrario. Emergencia educativa. En el año 2018, la Asamblea Nacional declaró la emergencia humanitaria compleja de la educación en Venezuela como consecuencia de la inexistencia del Estado docente, la desaceleración del trabajo pedagógico, el irrespeto a la autonomía de los gremios, la violación de los derechos laborales, la gravísima deserción escolar y la migración de docentes, la casi inexistencia de programas de asistencia al estudiante, el incumplimiento de la obligación de inclusión educativa de los pueblos indígenas, la instrumentación de prácticas de persecución y acoso laboral con trasfondo partidista, la imposición de modificaciones al currículo escolar con sesgo ideológico y la vulneración de la autonomía universitaria en todas sus expresiones. Esta declaratoria de emergencia educativa fue ignorada por el régimen de Nicolás Maduro, con la cual la crisis del sistema educativo ha seguido profundizándose. La politóloga Verónica Medina, coordinadora de investigación de Equilibrium Sende, en su estudio Cobertura Educativa en Venezuela de julio de 2020, señala que los objetivos educativos de universalización de la educación primaria y media y la masificación del nivel universitario no se han cumplido y, lo que es peor, se evidencian retrocesos. A su vez, las promesas de mayor inclusión educativa hacia los grupos vulnerables tampoco se han hecho presentes, evidenciándose grandes brechas de cobertura entre los grupos más y menos favorecidos. Las últimas investigaciones y encuestas realizadas en el país durante los últimos 2 años confirman esta situación. Un sistema poco transparente y difícil de evaluar. En la medida en que la crisis del sistema educativo venezolano fue haciéndose más evidente, el régimen optó por dejar de publicar datos oficiales para así ocultar la realidad tal y como ha sido su práctica en otras áreas de la vida nacional. En efecto, ya son varios años y en algunos casos más de una década desde que el gobierno dejó de publicar, por ejemplo, las cifras de la pobreza, deuda pública, producción petrolera, Producto Interno Bruto y balanza de pagos. En el caso específico del sistema educativo venezolano, el Estado dejó de publicar desde el año 2015 las estadísticas oficiales básicas relativas a la cobertura escolar, presupuesto y gasto en educación, estado de la infraestructura de los planteles educativos y calidad de la educación, entre otras.
Además, y de acuerdo con lo señalado por Medina desde el año 1997, Venezuela no se somete a alguna evaluación internacional que permita medir y comparar el aprendizaje de los estudiantes en las áreas de lectoescritura, matemática y ciencias. A su vez, el Ministerio de Educación lleva 10 años sin realizar pruebas nacionales de aprendizaje, aun cuando existe el Sistema Nacional de Medición y Evaluación del Aprendizaje. La escasez y deficiencia de la información oficial ha sido parcialmente cubierta con estudios, investigaciones y encuestas realizadas por organizaciones de la sociedad civil dedicadas al monitoreo de las características y desempeño del sistema escolar venezolano. Cobertura educativa excluyente y en continuo retroceso. Desde el año 2014, la capacidad del Estado venezolano para atender la demanda de educación de los venezolanos en edad escolar viene cayendo de forma casi ininterrumpida. De acuerdo con los resultados de la última encuesta en COVID, en los últimos 9 años, la cobertura educativa general para los jóvenes entre 3 y 24 años cayó 10 puntos porcentuales, pasando del 73% al 63%. Solo en el último año, 190.000 alumnos abandonaron el sistema educativo. Preocupa de manera especial a los investigadores de ENCOVI la caída de la cobertura escolar en la población de 3 a 5 años. Se estima en más de 1,5 millones el número de alumnos que permanecieron fuera del sistema educativo durante el periodo 2021-2022. Esto significa que casi la mitad de los niños entre esas edades está fuera de la educación inicial, lo cual tendrá repercusiones importantes en el desarrollo acumulativo del aprendizaje de esos eventuales alumnos. Esta exclusión educativa afecta en mayor medida y de forma sistemática a los más pobres y vulnerables, ya que la oferta pública educativa es limitada y la privada es costosa. Los factores de la inasistencia escolar. La inasistencia escolar de los niños a la educación básica en Venezuela ha estado relacionada con la crisis humanitaria compleja que ha sufrido el país durante los últimos años. De acuerdo con los resultados de la investigación Diagnóstico de Educación Básica en Venezuela, reporte final, publicado en septiembre de 2021 y elaborado por DefTech System, según la investigación, entre las principales causas de inasistencia escolar durante el periodo 2020-2021 destacan la falta de comida en el hogar, la falta de servicios básicos, no poder adquirir los materiales y útiles escolares, razones de salud, necesidad de ayudar en las tareas del hogar. El alumno no desea seguir estudiando. El alumno no considera importante la educación. Y costo del transporte. Más de la mitad de los estudiantes reportaron sufrir de vulnerabilidad alimentaria.